en el año 628 después de Cristo, para la buena vibra, la buena energía. Pero fue reconstruido por Tokugawa. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Guille Rosana TV. Hoy nos encontramos en el lugar más emblemático y visitado de Tokio, el templo Sensoji de Asakusa. En el centro, en el corazón de Asakusa estamos. Estamos en un lugar, les vamos a mostrar una historia que tiene más de 1400 años. Bueno, estamos en la toma de entrada, Okami Narimon, con su linterna roja gigante. Eso viene a ser la linterna roja, ese globo gigante que pesa más de 700 kilos. Ahí están los dioses que custodian la entrada. Una es del viento, el dios del viento, y el otro es el dios del trueno. Esto significa que custodian para que no entren los malos espíritus. Les repetí o les dije que esta linterna pesa 700 kilos. Es singularmente hermosísimo este lugar, con un color bermellón que tiene un significado especial para el cuidado de este lugar, para la buena energía. Bueno, ahora estamos en el Nakamise, es la calle donde están las tiendas donde ustedes se pueden comprar souvenirs, dulces, de todo un poco. Y ahí estamos viendo, justamente en este kanji se lee Nakamise. Bueno, de esta manera comenzamos con el recorrido. Acá tienen todo tipo de souvenirs, como ven. Miren la cantidad de gente que hay, el turismo internacional está presente, se hace presente. Acá hay muchas cosas tradicionales, dulces, como ven acá, el dulce de Anko, muy tradicional de acá de Japón. Y por supuesto infaltable los kimonos. Acá también, para vivir la sensación de estar bien en Japón, también se renta en esta zona el kimono. Vas a ver que hay mucha gente que se toma fotos, aprovechando que están acá, ¿no? En un lugar tan tradicional como es este. Miren las callecitas laterales, qué lindas que están. Hermoso. Bueno, acá casualmente, esta gente está con el kimono, hasta los nenes. Muy lindo. Bueno, acá cambian dinero, hay una máquina de cambio de dinero, también venden, se aprovecha todo el negocio acá. Las máscaras tradicionales de Japón, para la suerte también hay, remeras de todo tipo, para la suerte. A lo lejos, en el fondo, se ve el templo mayor. Hermoso los kimonos, vamos a ver. Acá es venta de todo. Bueno, por supuesto acá está Rosana, va a saludar. Estamos paseando juntos. Acompañaste el video. Acá todos los negocios, después de estar cerrados, se destacan por tener este tipo de pinturas. Pero bueno, ahora como están todos abiertos... Ah, acá hay uno, acá hay otro cerrado. ¿Ven? Y tiene la pintura ahí, que le da un toque más tradicional. Con un bonsai. Así está caro. Miren las pelucas acá. Acá la gente se queda pelada. Las mujeres, no sé por qué, están muy jóvenes. Acá allá hay peluca de hombres.
Por suerte, por ahora no necesito. Sería bueno esa blanca ponerme, ¿no? Las máscaras de los dioses. No tan caras. Es lo mismo que el prendedor. Souvenir, para lo que tenga, para llevar. Después vamos a ir. ¿Qué? Ah, el perro, Hachiko. Son el que estuvo esperando a su amo hasta que murió en la estación de Shibuya, la famosa historia. Acá podés mirar el video. Estaba buscando este local, que es bien tradicional, y hay unas espadas samurái muy buenas. Ahí está con los diferentes precios, son hermosísimas. $100, hay de $100 a más. Son katanas de práctica, no son las que tienen filo que te matan, ¿no? Pero seguramente debe tener alguna de filo, no veo. Esas son carísimas. Siguiendo con las katanas, acá hay algunas un poquito más caras. Son muy lindas. No tan caras. No, están baratas, hay 17.000. Ah, miren los trabucos. Esto no sé si tendrá que ver con la historia acá. Ah, sí, en una época se habrá usado, supongo. No sé bien. Y lleno. Originales no hay, ¿no? Así de que corten. Ah, estas pueden ser, ¿eh? Estas son más caras. Pero las originales deben ser más caras todavía. 170.000, esta es 350, esta sí. Sí, eso puede ser. 350.000 yenes. Precioso. Ya tenemos armas de los que usaban los ninjas. Y acá hay de juguete también para los chicos. Ah, mirá la suba. Qué bueno, esta no duele. Claro. Y estas son las uvas, miren, esto es el mango, voy a hacer el borde, la suba para la katana. Godzilla no puede faltar. Si vieron el video del edificio de gobierno que pasa en la filmación de Godzilla, bueno, acá está una representación gráfica del río Sumida, donde dos hermanos, cuando estaban pescando, que ahí lo representan esa lámina, en el año 628 después de Cristo. Corría en el año 628 después de Cristo, durante el periodo Asuka en Japón, en las tranquilas aguas del río Sumida, dos hermanos pescadores llamados Hinokuma Hamanari y Hinokuma Takenari lanzaban sus redes como cualquier otro día. Sin embargo, ese día no atraparon peces. Atraparon una pequeña estatua dorada de Kannon, la diosa budista de la compasión. Sorprendidos, intentaron devolverla al agua varias veces, pero la estatua siempre regresaba a ellos. Convencidos de que se trataba de algo sagrado, llevaron la figura a Hashino Nakatomo, el jefe del pueblo, quien comprendió el significado espiritual del hallazgo. Fue entonces cuando Nakatomo construyó un templo para honrar a Kannon, en el mismo lugar donde hoy se encuentra Sensoji, en el barrio de Asakusa. Bueno, ahora estamos en la segunda entrada, ya para entrar al templo que se llama Hondo, que está ahí, pero quería destacar que estamos en un lugar sumamente antiguo, pero virando a la izquierda vamos a ver el Sky Tree. Es la tercera torre más alta de Asia en estos momentos. Para eso vamos a hacer otro video en otra oportunidad. Bueno, quería contar un poquito la historia de los dos hermanos que encontraron la estatua de Kannon, que estaban pescando en el río Sumida, que está acá muy cerca, y agarraron una estatua que apareció, la imagen de la diosa, es la estatua budista de la diosa Kannon, que es la diosa de la compasión. Bueno, resulta que esa estatua, ellos la devolvieron al río, la tiraron nuevamente,
y volvía a aparecer repetitivamente. Entonces decidieron con el jefe del pueblo hacer un lugar para venerarla. Bueno, atrás mío podemos ver la pagoda de 5 pisos que fue reconstruida en el año 1945. Como saben ustedes, todas las construcciones acá son de madera. Entonces, en la época de Edo también hubo incendios, por lo tanto fue destruido y reconstruido varias veces. Pero la gran destrucción fue en mayo de 1945, cuando Estados Unidos bombardea todo Tokio. Entonces esto fue muy destruido. Esta pagoda fue reconstruida entre los años 50 y 60, como todo el lugar. Luego de eso se han agregado estructuras, pero la mayoría es todo reconstruido, queda muy poco del original. Acá nos estamos acercando al templo mayor, donde tienen la estatua de Kannon, pero no la exhiben al público. Acá es otra cultura y no se muestra al público. Pero antes de entrar a esta pequeña casita donde sale humo, es para purificarse. Ahora Roxana nos va a mostrar cómo es, o podemos ver también la otra gente que está purificando. Bueno, ahora voy a ver yo. Por la buena vibra, la buena energía. Bueno, acá para poder entrar hay que lavarse las manos. Ahí hay un cartel indicativo de cómo hacerlo. En esta gráfica indica cómo los pasos a seguir, pero está todo en japonés. Pero se entiende. Y aquí, en este pequeño lugar, se encienden los... Ah, lo compran ahí. ¿Cómo se llama ese? Incienso. Senko. Kenko. Senko. Bueno, ahí lo están comprando el Kenko. Para mí incienso, para que se entienda. Y esto se ve que larga calor y lo prenden acá y de acá lo ponen allá. Bueno, todo el proceso hay para limpiarse, para poder ir al templo. Toda una explicación. Miren qué belleza el templo este. Los colores. Precioso. Todo. Precioso, ¿no? Hay gente, pero yo creo que de todos modos hay menos que la vez anterior que vinimos con un amigo. Miren el símbolo nazi. Y no sé por qué está así. ¿Por qué está acá? Sé que es más antiguo que el de Hitler, es mucho más antiguo. Que viene de China. Creo que viene de China. Bueno, ya estamos ingresando. Como ven, las columnas impactantes, ese tipo de faroles, son muy grandes, medirán 1 metro prácticamente. Se nota que son muy antiguos, hermosos. Bueno, y acá
Obviamente hay muchas cosas que no entiendo de la religión budista. Acá hay gente, a ver si puedo, no se puede fotografiar, se puede filmar. Bueno, estamos en un costado del templo. Bueno, ahí tenemos una vista de la Sky Tree que algún día vamos a ir a filmar, no sé cuándo. Hermoso. Como ven, hay otros templos cercanos que han construido. Y allá están, miren, justo lo vamos a ver, esos carros característicos que te llevan de paseo. Ahí justo los vamos a ver, tenemos suerte, porque en la puerta está lleno, pero no vi ninguno trabajando, mirá. Ah, se vienen a sacar fotos acá, ahora sí. Eso te digo, es bastante caro, sale más de $100 para que se den a una vuelta. Pero bueno, debe estar muy bueno. Yo prefiero utilizarlos en un bar a la noche, en un restaurante. Miren qué belleza el pino es, iba a decir, y atrás el templo, qué maravilla. Bueno, siempre los dragones están protegiendo. Esto es sintoísta, esto no es budista. Es increíble, todavía queda un poco del sakura ya casi finalizando las semanas del sakura, todavía tiene alguna florcita hacia ahí, lo alcanzan a ver. Claro, con razón se venían a sacar fotos acá. Es el templo con el sakura, bien tradicional de Japón. Este templo viene a ser el primero que se hizo, es sintoísta, el otro es budista. Entonces el sintoísmo y el budismo en Japón van de la mano prácticamente, no hay tantas diferencias. Bueno, este templo fue hecho en 1649 por Tokugawa Texto.
Acá te encontrás con lugares como este, que es precioso. Un jardín, es hermoso. Un restaurante. Miren lo que es, lo quería mirar un poquito, a ver si me dejan filmar. Bien a tono, acorde a lo que es Asakusa. Hay pececitos. Muy delicado todo, hermoso. Bueno, acá nos encontramos con unos abanicos tradicionales de Japón. No podían faltar, miren. Hermoso este. 7.000 yenes, viene a ser como $50. $45. Hay de todo. Bueno, ahora entramos en una calle aledaña, que se ve que hay distintos tipos de tiendas, de todo, desde restaurante hasta souvenir, helados, té, de todo. Y allá este muñeco me está llamando la atención, ¿qué significará? Ahora lo vamos a ver. Cerveza de matcha. Acá me llamó la atención lo retro que hay acá, los negocios. Este está cerrado, pero se nota que tiene sus años de posguerra, pero debe ser el 60, final del 50. Está cerrado, de todas cosas tradicionales. Bueno, ahora estamos en las calles aledañas del templo. Estamos viendo que lugares tradicionales. Dentro de este restaurante, miren que ves que ahí siempre mostrando la comida. Como podés mirar, ver los precios. Está muy completito y es un lugar muy tradicional. Se nota que está bien cuidado. Acá estamos entrando a una calle que está entechada. Esto lo vi en principio en Japón por primera vez, luego se hizo en Las Vegas y ahora está en Córdoba. Creo que en la falda hay una calle techada, así que en Argentina también tenemos techada, no solo en Japón. Esto sí es una oferta, miren, estaba 12.000 yenes la valija y ahora está 5.000. Entonces, una valija media chiquita, y acá encontré una grande de 17.000 a 3.900. Acá ahí se puede apreciar bien. Están muy buenas, increíblemente baratas, increíble. En otro lado, hoy casualmente miraba una valija en el Donkey y estaba 20.000 yenes, 20.000, pero más grande, tamaño muy grande. Está examinando, eso es para poner algo para tomar, supongo. Bueno, 4.000 yenes sale esa, ¿qué crees que ahora todavía? Ahí tenemos a Spider-Man también. Bife de Kobe, el famoso, el más rico del mundo, dicen. Yo lo comí en particular, tiene más grasa que no hay con qué darle. Es solamente marketing, no es tan rico. Me gusta más la carne argentina, incluso también la de Estados Unidos. Bueno, ya finalizando este video de hoy, espero que les haya gustado. Muy lindo paseo, si tienen la oportunidad de venir a Tokio, recuerden que es Asakusa, la estación, un lugar muy tradicional, 1400 años de historia. Nos vemos en otro video, gracias, suscríbanse Pongan y like. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.